Bueno, vamos a seguir con la siguiente charla, ¿vale? Hacemos esta charla y luego tenemos, para los que queráis, una foto de todos ahí en la entrada del teatro con las columnas épicas y las lonas, ¿vale? Estaría muy guay que estuviésemos todos los que pudiésemos estar ahí. Esta charla me hace especial ilusión. Yo a Dani lo conozco porque fue alumno mío en el posgrado de Arquitectura Cloud en la UPC y ahora resulta que está liando todo esto, ¿vale? Ahora os contarán los chicos lo que hacen, pero la charla, como habéis visto, es revolucionando la investigación de enfermedades raras. Así que, chicos, todo vuestro. ¿Quién quiere este? Hola, buenas. Presentamos una charla que no estamos muy acostumbrados en un evento tecnológico o de cloud. No estamos habituados los que solemos venir, pero creemos que es importante ver de que la investigación sirve para algo y cómo utilizamos estas nuevas tecnologías para mejorar al final el día a día de la gente. Nos hace especial orgullo dar esta charla aquí, sobre todo por eso, la amiga del conocimiento, Margarita Salas, es un referente científico muy importante y nos hace eso, que esta charla se dé aquí, es un placer. Contenido. Ponen 6 puntos, en realidad son muchísimas diapositivas, pero por engañar un poquito ponemos solo 6 puntos. Vamos a explicar qué es el CENAC, el Centro Nacional de Análisis Genómico. Os vamos a hacer una pequeña introducción de biología y enfermedades raras. Con esto os convalidan 6 créditos del grado de biología. Si me estáis grabando, hola. Luego vamos a explicar cómo aplicamos este conocimiento y esta problemática, este proceso, cómo lo revolucionamos, cómo vamos a utilizar todo ese conocimiento y esas infraestructuras para poder revolucionarlo. Vamos a dar resultados. Trabajamos con científicos, les gustan mucho los resultados y los queremos compartir con vosotros. Las lecciones aprendidas, los siguientes pasos, que no veo a Guillermo, pero gracias, Guillermo. Y luego agradecimientos. Al final, si habéis leído alguna vez algún paper científico, normalmente debajo del título y el subtítulo y el abstract hay un churro así de gente que ha participado en los papers. Esto es porque la investigación necesita mucho conocimiento y de mucha gente. No somos lobos solitarios que vamos haciendo investigación por libre. O sea, todo esto... Y luego, si hay alguna pregunta, y no es difícil, la vamos a responder. Como decía, el CENAC, el Centro Nacional de Análisis Genómico, es un centro que se creó en 2010. Estamos situados en Barcelona, no es lo que toca. Y actualmente, después de varios movimientos administrativos, actualmente es un consorcio que es propiedad 50% entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Generalitat de Cataluña, ¿vale? Entonces, es un consorcio como podrían ser otros consorcios públicos. Formamos parte de la red OMISTEC. La red OMISTEC son los centros de referencia a nivel estatal para todo el tema de estudio de datos ómicos. Estamos hablando de genómicos, fenotípicos, muchos tipos ómicos. Y es un centro que es una infraestructura científico-técnico singular. Esto significa que aparecemos en todos los listados de infraestructura que hay que salvaguardar en caso de pandemia, ¿vale? Entonces, que nos tienen muy presentes en los gobiernos. Al ser un centro de referencia, somos el centro que recibimos financiación para ser el centro de secuenciación de referencia a nivel estatal y tenemos capacidad para poder secuenciar 100 genomas al día. O sea, tenemos grandes infraestructuras genómicas y el departamento de laboratorio, técnicos de laboratorio y todo esto es uno de los más importantes que hay.
La misión del CENAC es eso, desarrollar proyectos sobre el análisis del genoma humano para mejorar al final la calidad de vida de las personas, que es lo importante, no hay más. Y la visión es eso, ser el centro de referencia. No sé si entre el público hay alguien de algún centro de investigación o algo, ¿no? ¿Sí? Vale, pues que sepas que puedes contactar con nosotros, que queremos ser junto con Amazon, AWS, referencia en el mundo cloud y poder aplicar, que se puedan aplicar todo esto. O sea, al final el conocimiento no compartido no es conocimiento. Bueno, una pequeña introducción de biología, es lo que decía, rápida. Bueno, pues me gustaría que pensarais que el genoma humano es como un libro, ¿no? Que tiene sus tramas, sus capítulos y sus subtramas. Entonces, tú para secuenciar un genoma, tú para imprimir un libro, lo puedes hacer de dos maneras distintas. Lo coges de principio a fin y lo secuencias todo, lo imprimes todo, o solo te quedas con esas regiones del genoma o esos capítulos que más te interesan para tú después analizar o leer. ¿Qué diferencia hay? Tú para secuenciar o imprimir un genoma necesitarás mucho más tiempo y será un coste más elevado que si no solo te quedas con esos pequeños capítulos que te servirán para después para realizar tu análisis. Entonces, un genoma humano está compuesto de nucleótidos, de bases de nucleótidos, que son estas 4 letritas que todo el mundo ha visto en algún lugar, que al final son 3.200 millones de pares. ¿Qué pasa? Que tú cuando has printeado este libro no está ordenado. La página 1 en realidad puede que sea la página 50. Entonces el primer paso es ordenarlo y utilizas una referencia, un genoma de referencia, que lo consideraríamos como el gold estándar, el genoma perfecto. Entonces tú utilizas este genoma para ordenar tu propio que has secuenciado y después, una vez lo tienes, empiezas a ver qué variaciones hay entre tu genoma y el de referencia. Estas variaciones al final se trasladarán a mutaciones genéticas que impactarán a tu físico, a tu fenotipo. Entonces, aquí abajo del todo tenemos una pequeña explicación de qué sería una variación genética. En el genoma de referencia tenemos que en la posición que está en lila es una G, pero en el tuyo es una A. En este pequeño ejemplo no podría pasar nada, pero tú al final de no somos iguales, porque si no seríamos clones, ¿no? Entonces, cada uno tiene 3 millones de variantes respecto al genoma de referencia, pero solo necesitas una o dos para tener esta mutación que te desemboque a un tipo de cáncer u otro. Entonces, la Unión Europea considera que las enfermedades raras son aquellas que ocurren en un paciente de cada 2.000. Entonces, eso se traslada en un 7% de la población mundial. El origen de estas enfermedades es genético, es decir, que viene de tus antepasados, sea el padre, la madre, los abuelos, los tatarabuelos. Y solo este 20% ocurre de novo, que se llama, que no tiene nada que ver con tus antepasados. Entonces, ¿por qué es importante conocer estos tipos de enfermedades raras? Porque al final, si solo ocurren una de cada 2.000, si vuelven a ocurrir, si tú las ves en otros pacientes, es importante tenerlas marcadas, tenerlas trazadas para tener más opciones en futuros para el tratamiento. Entonces, también podrás prevenir esta progresión de las enfermedades y lo más importante es que cuando te diagnostican una enfermedad y no saben por qué, el paciente sufre y todos los de alrededor también sufren. Entonces, es intentar tenerlo todo un poco más controlado en el tamaño que se pueda. Pero claro, ¿qué pasa? Sí, pasa. ¿Qué pasa? Que al final, si solo hay una mutación, hay una enfermedad de estas cada 2.000 pacientes, ¿de dónde sacamos estos datos? ¿De dónde los encontramos? Entonces, CENAC participa y es compañero de distintos proyectos a nivel mundial, como sería IMPACT, SolveRD, Genomes for All y Screen4Care, que todos estos proyectos se dedican al estudio de enfermedades raras. Y para poner un dato, en 2023, en nuestro centro pues secuenciamos, imprimimos 5.000 genomas y exomas.
Vale, os hemos planteado el problema que tenemos y él ha hablado de la Golden Image, ¿no? Del genoma de referencia. El genoma de referencia es mentira. El genoma de referencia es un análisis... perdón. Vale. El genoma de referencia es mentira. El genoma de referencia en aquel momento era cierto. Con el tiempo, con las nuevas tecnologías, con los nuevos procesos de secuenciación, se ha ido mejorando. Lo que antes era un genoma de referencia de hombre blanco europeo, donde todas las demás fenotipos, razas, variaciones y todo esto no quedaban reflejadas y quedaban como mutaciones, con las nuevas versiones del genoma de referencia quedan mejor cubiertas. Esos 3 millones de variantes que tenemos, pues pueden ser significativas, pueden ser patológicas o no pueden serlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nos encontramos con una gran cantidad de datos, muchísimos, porque eso, la secuenciación mejora, las tecnologías mejoran y obtenemos mejor calidad del genoma. Entonces, necesitamos de forma recurrente ir reanalizando esas muestras, analizándolas para conseguir esto, para para beneficiarnos del conocimiento biomédico. ¿Vale? En realidad, Joan nos ha explicado lo del libro completo o los capítulos importantes del libro, ¿no? O que cuentan la historia importante del libro. Pero en realidad, aunque los podemos catalogar por genomas o exomas, cada exoma y cada genoma es diferente. No hay 2 genomas ni 2 exomas iguales. Entonces, aunque los podemos catalogar por grandes grupos, estos grandes grupos, al final, cada muestra es única con sus problemáticas, ¿vale? Aparte, estamos trabajando con datos muy sensibles. Si el mundo aeronáutico tiene grandes regulaciones, la salud los tiene aún mayores. O sea, tenemos que tener mucho cuidado cómo gestionamos estos datos, porque al final nos identifican como personas. Y no es agradable que alguien descubra que ciertas enfermedades, ¿no? O que se hagan públicas. Entonces, tenemos que seguir unos estándares de seguridad y de almacenamiento que sirvan para mantener esa integridad, pero también, es lo que decíamos, no somos lobos solitarios, sino tenemos que compartir este conocimiento. Entonces tenemos que armarnos de herramientas, desarrollar herramientas que nos permitan compartir manteniendo estos principios de seguridad. ¿Vale? Entonces, el desarrollo tecnológico de los centros hasta ahora en el mundo científico siempre ha sido en casa. Tenemos grandes ordenadores, tenemos superordenadores o redes de superordenadores que podemos utilizar a nivel científico, como puede ser Mare Nostrum, puede ser diferentes superordenadores que tenemos en la red española de supercomputación, incluso la europea, porque como trabajamos en proyectos europeos los podemos utilizar. Pero al final necesitamos que esto sea extrapolable a otros centros que a lo mejor no tienen esos recursos o no pueden acceder a esos recursos y poder utilizar la nube pública. ¿Vale? Otro de los hándicaps que nos encontramos es de que el mundo científico las novedades les gustan poco. Entonces, si funcionan, no lo toques. Todo lo que hemos escuchado antes, no le hagáis caso a Guillermo Men. No. O sea, los cambios hay que ir introduciéndolos poco a poco y ver los científicos con datos, con resultados de que eso es factible y se puede hacer, y se puede reproducir. Sobre todo reproducir. Cosa que en biología es muy complicado, reproducir experimentos. Entonces necesitamos exportar esas herramientas que se utilizan en investigación al cloud público, a AWS. Como gestor de procedimiento utilizamos Nextflow, que se ha convertido en el estándar de facto para gestionar todos los pasos que necesitamos para analizar las muestras, y AWS porque esa integración es perfecta. ¿Vale? Revolucionando. Vale, entonces tenemos la problemática, muchos datos que tenemos que reanalizar
y los datos en sí mismo. Estamos hablando que un genoma completo son 50 gigas, de media, hay de más, de menos, pero vamos a poner términos medios. 50 gigas por genoma y un exoma son 6 gigas. Lo que he dicho, grandes cantidades de datos. Decía Joan de que en 2023 en CENAC hemos secuenciado 5.000. O sea, podéis empezar a utilizar la calculadora y ver los datos que estamos manejando. Los datos de entrada y los de salida más o menos tienen el mismo tamaño. Simplemente lo que hacemos es anotar, descubrir regiones que nos importan y estas anotaciones no incrementan excesivamente el tamaño de origen. Con lo cual, siempre vamos a hablar de dato final. El dato origen está muy bien, pero siempre vamos a hablar del dato final, que es el resultado. Para generar ese dato final, el proceso de pipeline, el proceso que utilizamos con Nextflow, genera muchos archivos temporales. Estamos hablando que por muestra estamos generando alrededor de 340 gigas por muestra. Son archivos temporales. Esto, principio, procesamos, final, eso lo podemos borrar. Es como caché, por así decirlo, de procesos intermedios. O sea, vamos incrementando volúmenes de datos y todo esto. Las bases de referencia que utilizamos, eso, genoma de referencia humano y otras bases de datos que utilizamos para localizar aquellas variantes que nos interesan, tienen un tamaño de 200 gigas. Esto es estándar. Esto es el libro que lo tenemos ahí y decimos, vale, vamos a consultar la página de 50, vale, la pongo. O sea, esto es estándar. Esto es para todas las muestras. Tengamos una o tengamos 50.000 muestras. Es igual. Tenemos 200 gigas de bases de datos de referencia. Y el proceso para analizar estos datos, utilizamos tecnología Docker en containers y tenemos 64 versiones, bueno, quizá alguna menos, Dockers de diferentes versiones. Lo que vuelvo a decir, es que el programa, la versión del 2017, aunque no es eficiente, me saca el dato como yo quiero. 2017, hostia. ¿Sabes? No, es que si utilizas la del 2021, ya el paper, ya el resultado no es el mismo, ya no es reproducible el experimento. Como decimos en catalán, cagada pasturets. ¿Vale? Con lo cual, tenemos aquí un problema, muchos datos. Vamos a planearlo esto. Vamos a hacer un plan, porque esto, si no, se va a salir de madre. Vale, el procesamiento, lo que decíamos, lo que está en el recuadro verde es la pipeline o el proceso de tareas que realizamos sobre el dato. Digamos que los dos archivos el archivo inicial tiene que recorrer una serie de pasos, una serie de tareas para llegar al resultado final, ¿vale? Que es este archivo que pone VCF, pues a este archivo tenemos que llegar. Y para eso tenemos que pasar por la línea de metro y hacer todas las paradas. Lo que decimos, para los WES y para los whole genomes, este proceso va a durar más o va a durar menos. Pero es que incluso entre ellos, alguno va a durar más y alguno va a durar menos, aunque sean del mismo tipo, aunque sean exomas o genomas. Vale, entonces para esto necesitamos una arquitectura que nos sirva para lanzar tareas de escalado, desescalado, y que no tenga que yo estar pendiente de ahora levanto una instancia, ahora no levanto una instancia, ahora levanto una instancia con más CPU, otra con menos CPU pero con más memoria. Entonces, la herramienta que utilizamos es AWS Batch. ¿Vale? Tenemos el Nextflow Runner, que es una instancia de C2, donde yo como operador me pongo allí y le digo, vale, quiero lanzar la pipeline sobre estas 50 muestras. Esta pipeline va a tener estas tools, estas herramientas. Tú mismo, tú gestiónalo. Entonces, Nextflow se conecta con AWS Batch y le dice, mira, lo primero que vas a hacer es levantarme una instancia para hacer estas 50 tareas. La primera tarea quizá es comprobar de que el archivo que yo le he pasado es un genoma o es un exoma. A lo mejor el primer paso es ese. Esto ya levanta una serie de instancias y dentro de cada instancia un Docker por cada muestra. Y va haciendo. Estos Dockers, cada tarea, cada punto, tiene su duración. Entonces, Nextflow va recibiendo
la salida de los trabajos y va enviando los siguientes pasos. Y todo esto se lo va comentando a AWS Batch. Oye, mira, ahora necesito 10 tareas, voy a lanzar 10 tareas, necesito una instancia con tanta memoria RAM, búscame qué instancia es la mejor para hacer esto. Entonces, ¿de dónde sacan estas instancias los datos? Pues tenemos un bucket de input, un bucket con las referencias y un bucket donde vamos a guardar esos archivos temporales que decíamos, ¿vale? Que pues cada vez que terminamos del run, lo borramos y Santas Pascuas. Y por último, un bucket de resultados, que ahí es en donde vamos a guardar la muestra analizada una vez finalizada. Utilizamos Elastic Container Registry como contenedor de containers para que aquellas instancias, vale, ahora tengo que lanzar esta tarea, vale, pues me voy al registry, cojo el Docker, le meto el input, el proceso, saco el output, lo voy guardando en el bucket y todo esto lo va gestionando Nextflow a su forma. Y todo esto lo vamos monitorizando a través de CloudWatch, que vamos teniendo todos los logs, tanto de cómo el crecimiento propio de AWS Batch, de cómo va haciendo el autoscaling y el downscaling, y cómo el proceso va funcionando. Eso, a veces llega un punto que dices, es que el output del paso anterior no ha sido el correcto, esa tarea falla, la tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que ver qué pasa. Vuelvo a decir, al final cada muestra es única. Vale, una vez que ya tenemos el plan, ya lo tenemos escrito, ya sabemos cómo funciona y todo esto, vamos a darle chicha, vamos a darle candelita buena. Esto no lo he dicho, pero esto fue un reto que nos propuso Guillermo para el Summit de Madrid el 5 de junio. Y nos lo dijo 15 días antes. Oye, tenéis que hacer algo con esto de enfermedades, algo de genética, genómica, que esto es la bomba en el área de innovación. Claro, llegamos el 31 de mayo y aquello... No sé si habéis llegado o si sabéis que cuando abres una cuenta el límite de Spot Instance son 256 CPUs. Con 256 CPUs, lo siento, pero no hacemos nada. Oye, mira, 31 de mayo que necesito 2000. Y aquí tenemos el correo que dice tu petición ha sido aprobada, ya tienes 2048. Con esto empezamos a darle eso, meterle leña al fuego, a la llama, pero claro, llegamos a julio, ya hemos pasado Summit, esto funciona muy bien, vamos a darle salsa, darle un poquito de sabor. Y dije, yo voy a pedir 8000. Total, por pedir, y me dijeron, a ver, te vas a dar 5000 y ves haciendo. Claro, 5000 CPUs para uno solo, para mí solo, porque tengo ética y si no, Bitcoin. Entonces, le estuvimos dando... Bueno, se puede ver la gráfica de abajo, como hasta el 7 de julio, hasta el 10 de julio, perdón, estábamos al 50%, no es cierto, estábamos al 100%, lo que pasa es que la gráfica es tramposa y al duplicar, pues le tuvimos que dar, sale el doble. Pero no es que estuviésemos al 50%. Hasta aquel punto estábamos al 100%, casi sí, 90%. Como podéis ver, pues 70 instancias levantadas, aquí podemos ver las CPUs, tipos de instancia, lanzábamos 10 jobs o 10 Nextflow runs al mismo tiempo. Cada Nextflow run, si eran exomas, tenían 150 muestras, si eran genomas, solo 10. Por aquello del volumen. Con lo cual, le estuvimos dando a ver si llegábamos al límite. Spoiler, no. Y lo que decíamos, esto es lo que les gusta a los científicos, los resultados. A ver, sí, que esto está todo muy bien, pero dime ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho con todo esto? Pues partimos de 600 aproximadamente 45 genomas y 5000 exomas. El azul es el genoma y el rojo es el exoma, en el quesito de la izquierda. Pero veréis que en el quesito de la derecha es el tamaño total de los resultados. Y entonces, con solo 600 genomas, hemos obtenido un tamaño más grande que con todos los exomas que hemos procesado.
para que veáis que el tamaño de secuenciar o un genoma o un exoma varía mucho por el tamaño de la información que contiene. Y entonces, hablando del temporal data, pues en general subimos a S3 pues 2 petabytes de data, que serían unos 6.5 millones de objetos. Vale, la duración, aquí tenemos dos gráficas, la de la izquierda es la duración total y la otra es el real time del trabajo que se hizo, de cada trabajo. Entonces, la duración total sería submission del job, que esté en pending, que esté en running, que se complete y que se finalice. A la derecha solo es el running. Entonces veréis que para genoma azul siempre tendrá un tamaño más grande de duración que para los exomas. No, ya está bien. Vale. Y aquí tendríamos el CPU time de los jobs, es decir, el tiempo que la CPU ha estado corriendo en horas. Entonces, igual, para los genomas la magnitud es mucho más grande que para los exomas. Y también no necesitas tantos recursos, entonces el valor disminuye. Y estos son unos ejemplos de las instancias que utilizó AWS Batch en modo optimal. Nosotros no las decidimos, él mismo decidió cuáles utilizar. Y esto... Sí, voy. Y esto es los procesos, decíamos, CPU y memoria. Cuando hace el autoscaling, inicialmente el valor que toma para hacer el autoscaling de las instancias es la CPU, pero ese proceso también conlleva una rama asociada. Entonces, los picos, el PIC RSS es la memoria real que utilizó y el PIC VMM es la reservada. Entonces, podemos ver de que automáticamente el autoscaling lo hacía correctamente y daba mucha más capacidad de la que realmente necesitaban los jobs. Y esto es un punto a mejorar. Habíamos dicho de que Nextflow era el que gestionaba los tiempos. Si os habéis fijado en el tiempo de duración del job y el real time, había una gran diferencia. Y esto es porque le dejamos la carga de la gestión de los recursos a Nextflow. Y esto no va bien. Hará cosas muy buenas a la hora de gestionar las tareas, pero de gestionar entornos de computación no es su función, con lo cual no lo tiene que hacer bien. Con lo cual es uno de los puntos que tenemos que mejorar, o que analizar y mejorar. Entonces, seguimos analizando los resultados. Tenemos más de 600.000 líneas de logs por analizar. O sea, esto no... Y lo que digo, los analistas les gusta ir al detalle, el dato mata el relato, ¿no? Entonces, ellos buscan el detalle y cómo mejorar este proceso. Tenemos que mejorar la pipeline. Hay procesos en los cuales hay pasos donde se puede paralelizar, sobre todo cuando es un genoma, cuando es un exoma, ese paso a veces no se paraleliza. Entonces, tenemos que mejorar. Y luego eso, hemos dicho que utilizamos el optimal para todos los datos. Creo que podemos mejorar y una vez que tengamos más profundidad, más conocimiento en profundidad de cómo funcionan los procesos, de poder generar colas de trabajo diferenciadas por tipo de dato. Incluso dentro de los tipos de dato, aquel dato que sea más complicado, aunque sea un exoma, o aquel genoma que sea más sencillo, aunque sea un genoma. Y luego el entorno de computación. Prometo que esto no lo había visto Guillermo. Y es los entornos de computación frugales, le voy a llamar, porque es migrar de Spot Instances a EKS con Carpenter. Lo que decíamos, Nextflow le decía a AWS Batch, yo tengo 50 tareas, levántame una instancia. Claro, esas tareas tenían tiempos de duración diferentes. ¿Qué pasa? Que a lo mejor 25 se acababan en 5 minutos, pero las otras 25 duraban 3 horas. Entonces teníamos una instancia así de grande cuando en realidad estábamos utilizando muy poquitos recursos. Con lo cual, pasándonos a EKS con Carpenter, podemos sustituir esas tareas a pods y luego hacer la consolidación de pods en instancias más pequeñas. Con lo cual, al juntar tareas, le vamos a dar más salsa al chip y vamos a utilizar Graviton, que nos va a permitir aprovechar esa tecnología. Problema,
es que utilizo un software del 2017 que utiliza librerías nativas de Intel. Me cago. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo. Cristian, ¿estás por aquí? Tenemos que hacer un esfuerzo de migrar todas esas tools a ARM, ¿vale? Para poder utilizar la potencia de Graviton. Y luego os comentaba que utilizábamos Docker como contenedor, como engine de containers. Como engine de containers. Singularity es el que utilizan los científicos en los entornos de alta computación, con lo cual es el paso natural que tenemos que investigar a utilizar Singularity en Graviton en AWS, que no sé si alguien lo utiliza, pero vamos a ser los primeros. Y para terminar, agradecimientos al CENAC por todo lo que es el CENAC, por el centro, por pagarnos la nómina al final de mes. Al equipo de bioinformática, a todos. No me quiero dejar a nadie. Además, esta diapositiva es la más complicada, porque siempre te dejas uno, es que no me dijiste, hiciste la charla en Gijón y no me nombraste. Es la más difícil. No quiero nombrar a nadie, simplemente a Sergi, que es el jefe del departamento, de la unidad, a Raúl como responsable de Joan en el equipo de análisis y a Davide como responsable del equipo de tecnología y de desarrollo de aplicaciones. Obviamente, a todos los logotipos que tenemos en el pie, que sin ellos en realidad no seríamos nada. Son ellos los que están directamente relacionados con los pacientes, son los que nos dan. Son con los que participamos en los proyectos y son de donde salen los datos. AWS, obviamente. Sin ellos, sin su reto, no estaríamos aquí, no seríamos nada. Y obviamente a la organización por pensar de que esta charla sería interesante. Yo todavía tengo dudas, pero bueno. Gracias, y si alguien tiene preguntas y no son difíciles, andaban. ¿Alguna pregunta? Creo que nos da para una. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Pero la verdad es que me sorprendió. Me esperaba encontrar algo de IA y veo que, por lo visto, lo que necesita este proceso es más bien fuerza de CPU, de computación, más que un análisis con modelos de Machine Learning o cosas así. Entonces era simplemente por la curiosidad de que no se esté aplicando IA, por ejemplo, para este tipo de investigación. No se está aplicando, pero se está investigando. O sea, esto está muy bien, es lo que decimos, seguimos utilizando tecnología muy antigua, software antiguo. Es cierto que hay nuevas versiones, y la IA necesitamos verificar muy bien, o sea, es que al final no podemos cometer errores a la hora de hacer un análisis y de que ese resultado esté mal. No estoy diciendo que la IA se confunda, que se confunde, pero... Se confunde. Pero lo tenemos que verificar muy bien. Estamos trabajando, No, lo que pasa es que todavía la revolución tendrá que tardar. Sí. Yo creo que para el año que viene. Al año que viene volvéis y nos contáis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha estado espectacular. Gracias a vosotros.